Hoy voy a contarles cómo descubrí que Rodrigo, mi hijo mayor, me estaba envenenando poco a poco con tranquilizantes para robar todo lo que construí a lo largo de mi vida. Es muy difícil aceptar que mi propio hijo fuera capaz de traicionarme de la forma más perversa que existe. Esta historia comenzó hace 2 años, cuando mi esposo Aurelio falleció de un infarto. Rodrigo, que siempre había sido el más cercano a mí entre los 3 hijos, se mudó a mi casa alegando que quería cuidarme en mi vejez. Al principio pensé que era un regalo de Dios tener un hijo tan dedicado. Él preparaba mis comidas, se encargaba de mis medicinas para la presión alta y siempre insistía en que descansara más. Decía que yo había trabajado demasiado en la vida y que merecía un respiro. Los primeros meses fueron maravillosos. Rodrigo era atento, cariñoso, y yo me sentía amada y protegida. Pero poco a poco empecé a notar cambios extraños en mí. Yo, que siempre había sido una mujer activa y despierta, comencé a sentirme constantemente somnolienta y confundida. Mi memoria, que siempre fue excelente, empezó a fallar. Había días enteros que simplemente desaparecían de mis recuerdos, como si alguien hubiera arrancado páginas del libro de mi vida. Rodrigo siempre tenía una explicación para todo. Decía que era normal a mi edad, que el duelo por la muerte de su padre me estaba afectando, que las medicinas para la presión a veces causaban esos efectos. Hablaba con tanta seguridad, con tanta aparente preocupación, que yo creía cada palabra. Al fin y al cabo, era mi hijo, mi primogénito, el niño que arrullé en mis brazos cantándole canciones de cuna. Pero lo que más me inquietaba eran los papeles. Constantemente aparecían documentos en mi mesa, contratos y formularios que Rodrigo aseguraba que eran solo trámites relacionados con la pensión de su padre o asuntos del banco. Siempre decía que eran cosas sencillas, que solo necesitaba mi firma para facilitarnos la vida. Y yo firmaba, siempre en un estado medio aturdido, medio adormilado, sin poder concentrarme en las letras pequeñas de los contratos. La desconfianza empezó a crecer en mi corazón. Algo estaba mal, muy mal, pero no lograba señalar qué era exactamente. Era como vivir en una niebla constante, observando mi propia vida a través de un vidrio empañado. Fue una tarde calurosa de marzo, cuando la primera sospecha real nació en mí. Estaba en la cocina intentando recordar si ya había comido, cuando mi vecina Imelda tocó a la puerta. Ella venía a devolverme un plato que le había prestado, pero al verme, su rostro se llenó de preocupación. Imelda me conocía desde hacía más de 40 años. Éramos como hermanas. Me tomó de las manos y me preguntó si estaba bien. Dijo que hacía semanas que no me veía en la misa dominical y que cuando me encontraba en la calle siempre parecía mareada, hablando despacio y con la mirada perdida. Imelda comentó que algunas vecinas decían que yo parecía estar bajo el efecto de un medicamento fuerte. Sus palabras me dejaron pensativa. Esa noche, cuando Rodrigo me llevó la cena y mis medicinas de siempre, empecé a poner más atención. Puso en la mesa mi plato de pozole, un vaso de agua y 3 pastillas. 2 eran para la presión, que reconocía perfectamente, pero la tercera era distinta. Era una pastilla pequeña y blanca que él siempre decía que era un suplemento vitamínico para mujeres de mi edad. Por primera vez en meses, una lucidez extraña se apoderó de mí. Fingí tragar la pastilla blanca, pero la escondí bajo la lengua. Cuando Rodrigo salió de la habitación, la escupí en mi mano y la observé bajo la luz de la lámpara. No tenía ninguna inscripción, ninguna marca que indicara que fuera una vitamina. Mi corazón se aceleró. Esa madrugada, por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba completamente clara. Era como si hubieran levantado una cortina espesa de mis ojos. Empecé a recordar fragmentos de los últimos meses. Rodrigo siempre insistiendo en que tomara las medicinas frente a él, siempre trayendo agua y quedándose allí hasta asegurarse de que yo tragara todo. Recordé los papeles que firmaba en estado de confusión, la forma en que él aparecía con documentos, precisamente los días en que yo me sentía más aturdida. Al día siguiente, fingí tomar la pastilla otra vez, y al siguiente también. Con cada día que pasaba sin esa droga en mi cuerpo, me sentía más despierta, más consciente,
más parecida a mí misma. Fue entonces cuando empecé a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo Rodrigo revisaba mis papeles cuando pensaba que yo dormía, cómo hablaba por teléfono en voz baja y colgaba de inmediato cuando yo aparecía. La verdad terrible empezaba a revelarse, pero yo necesitaba pruebas concretas. Necesitaba descubrir exactamente qué era lo que mi propio hijo me estaba haciendo y por qué. Durante una semana entera, seguí fingiendo que tomaba aquellas pastillas blancas. Cada día, mi mente se aclaraba más y mi valentía para descubrir lo que estaba pasando se hacía más fuerte. Empecé a investigar en silencio, como una detective en mi propia casa. Era doloroso y aterrador sospechar de mi propio hijo, pero necesitaba la verdad. Cuando Rodrigo salía a trabajar, yo revisaba discretamente sus pertenencias. En su cuarto encontré una cajita escondida dentro del closet, detrás de la ropa de invierno. Adentro había varios frascos de medicinas con etiquetas que no lograba entender del todo, pero pude leer una palabra que me dejó helada: ansiolítico. Yo sabía lo que significaba, porque mi hermana Verónica había tomado ese tipo de medicamento años atrás para la depresión y la ansiedad, y recuerdo cómo se la pasaba somnolienta y confundida. Pero el hallazgo más desgarrador estaba en una carpeta de documentos que encontré debajo de su cama. Allí estaban copias de todos los papeles que yo había firmado en los últimos meses. No eran trámites sencillos como él decía. Eran poderes notariales, transferencias de propiedad, contratos de compraventa. Con horror me di cuenta de que mi casa, donde había vivido durante 50 años, ya no estaba a mi nombre. Los pequeños ahorros que reuní durante décadas también habían sido transferidos a una cuenta que yo no conocía. Rodrigo me había despojado de todo minuciosamente, drogándome para que yo misma firmara mi ruina financiera. Me senté en su cama y lloré en silencio, no solo por la traición, sino por la frialdad con la que todo había sido planeado. Mi hijo me miraba a los ojos todos los días, me abrazaba, me decía que me quería, mientras me envenenaba poco a poco para robar el fruto de toda una vida de trabajo. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, yo estaba en la sala bordando un mantel, fingiendo estar en mi estado habitual de somnolencia. Rodrigo se acercó con una sonrisa cariñosa y me dijo que me había preparado un té de manzanilla especial para que pudiera dormir mejor. Vi cómo ponía algo discretamente en la taza mientras lo revolvía. Era otra pastilla disolviéndose. Bebí el té frente a él, elogiando su sabor, pero en cuanto salió de la sala, lo escupí discretamente en una maceta. Mi corazón latía con desesperación. Rodrigo no solo me daba esas pastillas con la comida, estaba poniendo la droga en todo lo que yo bebía. Esa noche fingí dormir profundamente, pero en realidad estaba completamente despierta, planeando cómo descubrir toda la verdad. Sabía que pronto necesitaría escuchar una conversación, sorprender una situación que me diera pruebas definitivas de lo que estaba pasando. Y mi oportunidad llegó antes de lo que imaginaba. El jueves siguiente fingí tomar mis medicinas como siempre y me acosté en la cama aparentando estar profundamente sedada. Rodrigo creyó que yo estaba inconsciente, como en los últimos meses, y se fue a la sala a contestar una llamada telefónica. Lo que escuché en esa conversación destrozó por completo mi corazón de madre. Desde mi cuarto podía oír cada palabra. Rodrigo hablaba con alguien sobre la venta de mi casa. Decía que ya tenía todos los documentos necesarios firmados por mí y que en 2 semanas la propiedad estaría oficialmente transferida. Mencionó una cantidad que me hizo temblar de rabia. Estaba vendiendo mi casa por un precio muy por debajo del valor real, seguramente a un cómplice que después la revendería a su precio justo. Pero lo que más me aterrorizó fue oírlo decir que yo me estaba volviendo cada vez más problemática, que a veces parecía más lúcida, y eso estaba entorpeciendo los planes. La persona al otro lado de la línea debió de sugerir algo terrible, porque Rodrigo respondió que tal vez sería necesario aumentar la dosis o buscar la forma de internarme en algún lugar. Dijo que una vez que la casa se vendiera y todo el dinero estuviera transferido, yo me convertiría en un problema desechable.
En ese momento entendí que mi vida estaba en verdadero peligro. Rodrigo no era solo un hijo ambicioso, era capaz de cualquier cosa para quedarse con mi patrimonio. Me mordí la mano para no gritar de desesperación y seguí escuchando. Mencionó a mis otros 2 hijos, Carlos y María, que vivían en otras ciudades. Dijo que ellos eran demasiado ingenuos y que nunca sospecharían nada, especialmente porque él siempre había sido considerado el hijo más responsable y cuidadoso. Rodrigo se rió mientras contaba lo fácil que era manipularme, lo patética que yo era por confiar tanto en él. La conversación duró casi 1 hora. Descubrí que lo había planeado desde antes de la muerte de mi esposo. Incluso había investigado qué medicamentos usar para mantenerme en un estado de confusión mental sin que fuera fácilmente detectable. Sabía exactamente cuánto darme para mantenerme dócil, pero lo bastante consciente como para firmar documentos. Cuando por fin colgó el teléfono, escuché sus pasos acercándose a mi cuarto. Cerré los ojos y controlé mi respiración, fingiendo estar profundamente dormida. Rodrigo se quedó unos minutos en la puerta observándome. Luego susurró algo que jamás olvidaré. «Duerme bien, mamá. Pronto todo esto terminará y ya no serás un problema para nadie». Esa madrugada, sola en la oscuridad, tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El viernes por la mañana, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, llamé a mi hermana Verónica, la única persona en quien podía confiar plenamente. Le conté todo, cada detalle terrible que había descubierto. Verónica se asustó, pero de inmediato se ofreció a ayudarme. Ella conocía a un abogado de confianza y me dijo que vendría por mí esa misma tarde. Cuando Rodrigo llegó a casa, yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, como siempre hacía los viernes. Me sonrió y me abrazó, diciendo lo afortunado que era por tener una madre tan dedicada. Sus palabras cariñosas ahora me herían, porque sabía que eran completamente falsas. Durante la cena actué con normalidad. Tomé todas las medicinas que me dio, pero esta vez yo le había preparado una sorpresa. En el condimento de la comida mezclé las mismas pastillas que él me había estado dando durante meses. No lo suficiente para hacerle daño serio, pero sí para que probara un poco de lo que me hacía vivir todos los días. Al cabo de 1 hora, Rodrigo empezó a sentirse somnoliento y confundido, exactamente como yo me sentía siempre. Cuando me preguntó qué pasaba, le dije que lo había descubierto todo. Le mostré los frascos de medicinas, las copias de los documentos, le conté sobre la llamada telefónica que había escuchado. Su rostro cambió por completo. La máscara del hijo cariñoso cayó, y vi la verdadera frialdad en sus ojos. Intentó negarlo. Después quiso convencerme de que lo hacía por mi propio bien, que yo ya estaba vieja y que él me protegía. Pero ya era demasiado tarde para mentiras. En ese momento, Verónica llegó con el abogado y 2 policías. Yo le había pedido que llamara a las autoridades. Mi corazón de madre ardía por tener que denunciar a mi propio hijo, pero no tenía otra opción, o no estaría aquí para contar mi historia. Rodrigo fue arrestado en flagrancia y todos los documentos que había firmado fueron anulados por haberse obtenido mediante coacción y medicación forzada. El proceso judicial duró 8 meses. Rodrigo fue condenado por fraude, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio. Durante el juicio, descubrimos que tenía enormes deudas de juego y drogas, y que planeaba usar mi patrimonio para pagar a criminales peligrosos. Hoy, 2 años después, recuperé mi casa y mi dignidad. Carlos y María se mudaron cerca de mí para cuidar de mi seguridad. La traición de un hijo es una herida que nunca cicatriza por completo, pero aprendí que, incluso en nuestra edad, nunca debemos bajar la guardia y, sobre todo, nunca debemos tener miedo de luchar por la justicia, aunque duela profundamente en nuestro corazón de madre.